Buenos días, mi nombre es Diana Gil, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Meta. En este video voy a explicarles brevemente un artículo relacionado con el movimiento de los fluidos y sus propiedades. Bueno, aquí en la parte superior pueden ver el print del artículo, fue publicado por el Boletín de Ciencias de la Tierra. Pueden ver el nombre de quienes lo realizaron ahí en la parte superior y son de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Este artículo tiene como nombre mejoramiento de los fluidos de perforación usando nanopartículas funcionalizadas por reducción de las pérdidas de filtrado y el espesor de la retorta. Básicamente este artículo lo realizaron con el fin de minimizar el impacto en la estructura de los suelos. Aquí en las imágenes pueden ver los horizontes que se encuentran en la estructura del suelo y pueden ver que en el horizonte C es donde está el yacimiento del petróleo. Ahí abajito del yacimiento del petróleo les voy a hablar ahorita en el artículo cuál es la roca impermeable y es esa amarillita que se encuentra debajo del yacimiento del petróleo. Como también generar en el campo petrolero a mayor productividad, menor tiempo, aplicando lo último en nanotecnología. Pero ya que el petróleo es tan indispensable para muchas industrias en la actualidad, aquí podemos ver como una derivación del petróleo y qué podemos extraer de él. Voy a empezar explicando por qué es tan necesario el uso de los fluidos y sus propiedades para la perforación. Un fluido de perforación está compuesto por una mezcla de aditivos químicos que le proporcionan propiedades físico-químicas. Estas propiedades físico-químicas tienen que ser ideales para las condiciones de la operación. Estas propiedades físico-químicas de los fluidos son capilaridad, densidad, cavitación, viscosidad, tensión superficial, peso específico y presión. Como también una de las más importantes, que son las propiedades reológicas, que tienen la capacidad de deformarse, ya sea elástica o inelástica, también del flujo, que puede ser plástico o viscoso, y también la capacidad de filtración y la temperatura. Las funciones del fluido son numerosas, ya que gracias a este se obtiene el producto deseado, que en este momento es el petróleo. Una de estas funciones es controlar las presiones del suelo, levantar los recortes de la formación de la superficie de la retorta, suspender los recortes de la formación cuando se detiene la circulación del fluido, enfriar y lubricar el trépano o la broca, que es la máquina giratoria que perfora las rocas, como lo pueden ver en el video, para poder extraer el petróleo. Formar una capa impermeable en la pared del pozo, tapando cada agujero que se extrajo de la roca, evitar la corrosión y la oxidación de la herramienta, aliviar el peso de la sarta, que es la tubería que se implementa para poder extraer el petróleo, facilitar la cementación y el concentrado del pozo, y para mí que es la más importante, que es minimizar el impacto al medio ambiente, ya que ellos llegaron a la conclusión de que deberían encontrar un método de extracción con un fluido capaz de cumplir todas las funciones pues que ya anteriormente les expuse, incluyendo así el uso de las nanopartículas. Aquí en este video podemos ver más fácilmente cómo eh, se perfora el tubo y por medio de estos agujeros comienza a subir el petróleo, el crudo, y va llegando. Si no tiene la suficiente presión o la fuerza para subir, entonces con una bomba ayudan a que el fluido pueda subir. De esta forma también por medio de estos tubos llega una bomba donde se le hace el debido procedimiento de separación
Aquí podemos ver la bomba donde se hace la separación del fluido para que quede más limpio, por decirlo así. Se le hace la separación de los sedimentos, el agua y pues el petróleo, que es el producto que queremos adquirir. Bueno, aquí les voy a explicar el proceso experimental que ellos realizaron con diferentes materiales para poder obtener un fluido de perforación óptimo. Entonces utilizaron como base el agua con betonita, como podemos ver ahí, que es la cremosita, que esa es como una arcilla de grano fino. Las nanopartículas adicionadas al fluido de perforación, que fueron el sílice, que podemos ver ahí las pepitas que son como cristalinas. La alumina, que es la piedrita que pueden ver en la parte inferior. Y utilizaron el sílice en suspensión coloidal al 50% en agua. Se realizó un método de impregnación incipiente. Este método es una síntesis de catalizadores de uso. También utilizaron residuos de refinería, tolueno al 99%, nitrógeno, y en la parte de abajo pueden ver la carboxilmetilcelulosa, que es como un azúcar, y los asfaltenos, que lo pueden ver también en la parte inferior, que son las bolitas cafecitas. Eso es el asfalteno. Aquí en esta tabla podemos ver las nanopartículas utilizadas y su tamaño para la síntesis de las partículas soportadas. Podemos ver la diferencia del sílice con la alumina. Bueno, aquí en la siguiente gráfica analizamos el estudio reológico con los diferentes esfuerzos de corte a diferentes velocidades de corte. Entonces podemos ver, también analizar aquí en la gráfica, que el fluido era un fluido no newtoniano, y como les había explicado anteriormente, el flujo cuando era no newtoniano era porque es viscoso y tenía un flujo constante. Bueno, aquí podemos ver en esta tabla la reducción y las pérdidas del filtrado y el espesor de la retorta según el material. Entonces podemos ver el sílice, que tuvo una viscosidad de fluido constante, la reducción del espesor de la retorta, también tuvo mayor reducción, y las pérdidas por filtrado fueron muy mínimas, ya que gracias a esto pues no, digamos que el suelo no va a tener tanto impacto gracias a las nanopartículas de sílice y la concentración del material. Podemos ver los diferentes porcentajes. Bueno, aquí podemos ver en esta tabla las propiedades del fluido a diferentes concentraciones de los diferentes materiales que manejamos, que fueron la alumina, el carboxilmetilcelulosa, el sílice. Lo manejamos a unos porcentajes al 10, al 20 y al 30%. Aquí podemos ver que las nanopartículas de alumina presentaron una mayor reducción en el volumen del filtrado que el fluido de perforación, pero pues no sucede lo mismo con el espesor de la retorta. En cambio, las nanopartículas de sílice presentan mayor reducción en pérdidas de filtrado y espesor de la retorta. Aquí en esta gráfica podemos observar la reducción de pérdidas de filtrado. Podemos ver los diferentes porcentajes que se manejaron y con base a la concentración, a las concentraciones. Bueno, el sílice lo tuvimos al 10% con el carboximetilcelulosa, y la alumina al 10% también con el carboxilmetilcelulosa.
Bueno, la reducción de filtrado para el soporte hidrofílico del sílice fue mayor, y para la alumina fue hidrofóbico y fue menor. Bueno, aquí en la gráfica número 3 podemos ver la reducción del espesor de la retorta, que fue mayor en la de sílice con carboxilmetilcelulosa con respecto a la alumina, al 10% con carboxilmetilcelulosa. Bueno, en estas imágenes podemos observar todo el procedimiento que se llevó a cabo y podemos concluir que en menor tiempo se pudo sacar mayor fluido del petróleo, y en el campo ambiental hubo menor impacto en el daño de la estratificación del suelo y de cómo la nanotecnología nos puede ayudar en varios campos.